Hola, un placer participar con vosotros en esta entrega. Bien, Mario, la situación entre Rusia y Ucrania parece que cada día toma nuevas directrices. Pareciera que el conflicto se acrecenta más, aun cuando hay algunas iniciativas por mantener la vía diplomática. Sin embargo, Mario, la pregunta que todos nos hacemos, sobre todo también aquí en Venezuela, ¿realmente hay posibilidad de que Rusia invada a Ucrania? Bueno, yo creo que partimos de la premisa de que en principio lo que se está hablando en ningún caso es de una invasión de Rusia. En todo caso, Rusia creo que legítimamente está moviendo fuerzas dentro de su propio territorio, algo que en principio no tiene por qué suponer una amenaza para ningún país que pueda hacer frontera con Rusia. Creo que el problema le tienen aquellos países que, sin ser frontera con Rusia, sí están jugando una carta belicista y sí están mandando soldados y armamento, en este caso, a la frontera con Ucrania. Creo que esto puede desencadenar, en todo caso, una respuesta por parte de Rusia en caso de que haya una agresión, pero recordemos que es que además Ucrania no es parte de la OTAN, con lo cual es un movimiento una vez más expansivo por parte de Estados Unidos y de su brazo armado, que sin lugar a dudas es la OTAN, y bueno, creo que estará más en manos de Estados Unidos que no se produzca ese conflicto que en manos de Rusia, que creo que legítimamente lo único que hace es plantear en este problema los problemas de seguridad que existen en su territorio, que además no es algo nuevo. Recordemos que Estados Unidos, en la famosa guerra de los misiles de Cuba, la crisis de los misiles, ya anunciaba cómo no podía sostener armamento, en este caso ruso, cerca de sus fronteras, con lo cual no entiendo que nadie pueda pensar que Rusia haga una cosa que sea distinta, que es simplemente protegerse para evitar, en este caso, que haya una confrontación militar que pueda llegar hasta su propia capital en un tiempo de reacción que Rusia no tendría. Ahora bien, Mario, lo que sí es cierto es que Rusia ha movido una cantidad importante de efectivos militares a la frontera con Ucrania y en las discusiones, gran valor y desde luego pueden suponer una amenaza el ingreso de la OTAN de países como Ucrania a las propias fronteras rusas, y por lo tanto creo que lo único que hacen al final es autoprotegerse, y desde luego es una amenaza tanto en cuanto existe la posibilidad de instalación de armamento nuclear y no nuclear, pero de gran capacidad de destrucción, que amenaza de manera directa la capital de Rusia o territorio ruso. Además de Estados Unidos, hay otro actor que entra en todo este conflicto y es el tema del papel de Europa en esta crisis, sobre todo por el aspecto económico y la dependencia que tiene Europa del gas ruso. ¿Qué implicaciones tendría esta crisis para Europa? Sin lugar a dudas, en primer lugar, en cuanto a crisis energética, que es de lo que estaríamos hablando, serían unas consecuencias catastróficas para Europa. Recordemos que estamos en un momento donde se estaban precisamente abriendo corredores de gas desde Rusia hasta Europa, precisamente en un momento donde la energía y el coste de la energía en Europa está disparado, y por lo tanto en este momento tensionar la situación con Rusia o proponer sanciones económicas a la población rusa, sin lugar a dudas va a llevar una contrapartida a Europa, que será el incremento potencial de la energía y por tanto que haya mucha gente en Europa que no la pueda pagar. Sin duda, y esto creo que hay que reseñarlo, Europa esta vez tenía que elegir entre ser parte de un conflicto armado una vez más dado a Estados Unidos o intentar su propia independencia económica y política de Estados Unidos. Creo que una vez más Europa ha tenido miedo, no ha sido responsable al frente de esta crisis, y una vez más se ve ese seguidismo que se sigue haciendo a la OTAN y por tanto a Estados Unidos, porque recordemos que la OTAN no es ni más ni menos que el brazo armado de Estados Unidos y que no tiene ninguna intención además de entrar con sus propios soldados en conflicto, sino precisamente utilizar a estos países europeos de avanzadilla, como desgraciadamente ocurre en España, aún manteniendo un gobierno progresista. Creo que en la calle, en España, nadie puede entender cómo en plena crisis este año anterior, año 2021, con Marruecos, Estados Unidos se posicionó
del lado de Marruecos, abandonando en este caso a España, y sin embargo que hoy España seamos fuerzas rusas, porque además estaríamos ante una locura de consecuencias imprevisibles. No creo que por un país que no forma parte de la OTAN estemos dispuestos a iniciar una confrontación directa con Moscú. Por lo tanto, creo que las sanciones terminarán siendo en todo caso unas sanciones económicas, y además unas sanciones económicas que serán menores de esas que en un principio se anuncian, y hay países como Alemania intentando despegarse de la posición generalizada de sanciones duras, y creo que cuestiones como las que planteaba Estados Unidos de sacar a la banca rusa del sistema SWIFT, lo único que fomentaría sería que otras grandes potencias como China, que ya están planteando sistemas alternativos a SWIFT, sigan apostando por ese tipo de sistemas, y precisamente esa desconexión que Estados Unidos califica como el arma nuclear de la economía no tenga efecto, o no tenga el efecto deseado por parte de Estados Unidos. Creo que ahora toca desescalar, y creo que además esta parte le toca hacerla a Estados Unidos y a Europa, que es desgraciadamente quien está tensionando la situación en Europa del Este. Parece un conflicto en el que los actores, ninguno de los actores pareciera querer ceder. Sin embargo, ojalá triunfe la vía diplomática. Mario, se nos acaba el tiempo, sin embargo te agradecemos tu análisis y tus comentarios el día de hoy en Primera Página. Gracias por acompañarnos. Un placer, y muchísimas gracias a ustedes y a todos los televidentes de Globovisión. A ti, a nosotros.